Bueno, quiero hablar acerca de una noción. Cuando yo fui a estudiar, cuando yo fui a la escuela a aprender comunicación, fue prácticamente escuela de cinematográfica. Hoy en día tenemos muchísimos otros medios que no son tradicionales, así que les deseo muy buena suerte primero que todo. Este enunciado o esta cita que tenemos acá se escribió hace más de 20 años. Hablaba acerca de las diferentes tecnologías, habla acerca de las diferentes tecnologías por primera vez. Y la clave de esta idea es que con este nivel de distribución, nuevos medios, pues la idea es que estas audiencias que eran más pasivas se vuelven más interactivas o participan más. Esto es lo que les acaba de mencionar Damián. Nosotros lo sabemos porque nosotros también somos la audiencia y también experimentamos esto en nuestras vidas reales. Con frecuencia escuchamos la palabra de transmedia, convergencia. Bueno, son básicamente lo mismo, básicamente quieren decir lo mismo. Yo con frecuencia hablo acerca de cada una de estas áreas. Cada una de estas áreas requiere su enfoque intenso y su entendimiento intenso, pero esta idea es la idea de la convergencia. Hoy en día me voy a enfocar en la última, en la inmersión, porque estamos entrando a una nueva era en términos de la inmersión. Quizás demasiada inmersión, pensaría yo, pero creo que en donde estamos y en el 2016 seguimos con una comercialización vasta de la realidad virtual y de Donald Trump. Me pregunto si los filósofos en el futuro nos dirán qué significa eso, pero pienso que esto es una conexión importante. Lo que quiero hacer cuando hablo acerca de lo que hay veces nos referimos como los nuevos medios, quiero de alguna manera reflexionar, quiero mirar nuestra historia específicamente en el área del cine, donde yo pienso que fue el primer ejemplo o el primer arte que entró en este tema del transmedia. Habían diferentes temas, escritura, teatro, actuación, de repente apareció la cinematografía, la coreografía, todas estas formas de alguna manera eran únicas y se apreciaban como formas de arte únicas. De repente se juntaron y apareció el cine. En su forma inicial, el cine, como la realidad virtual ha sido, era más un espectáculo, era algo así, un espectáculo espectacular. De repente algo se movía, aparecía un tren. La historia de esta película que tenemos acá es simplemente un tren que llega a la estación y las personas en los teatros supuestamente se asustaban mucho cuando veían este tren moverse, pensaban que el tren iba a entrar en la sala de cine y arrancaban a correr. La idea del espectáculo del cine avanzó y cambió bastante rápido porque no iba a mantener la atención de la audiencia. Así que tuvo que evolucionar. Mi argumento es que esta evolución se relaciona a esta noción de inmersión. El cine se convirtió de hecho en una forma de arte que era completamente inmergía a las personas. Las personas llegaban y se dejaban ir en el cine. Bueno, en un cierto sentido esta noción, lo que dice acá, lo que es viejo es nuevo. Cuando pensamos acerca de todas estas plataformas que presentan diferente información hace alrededor de 100 años, en 1911 Carl Laemmle, uno de los pioneros del cine, decidió que iba a implementar que iba a publicar una revista, una de esas cosas, revistas de papel, no sé si las conocen, yo creo que todavía existen, ¿no? Bueno, la idea era publicar esta revista simultáneamente con la película y con esta revista, en la revista habían diálogos adicionales, eran películas mudas, así que los diálogos eran muy limitados, así que a través de la revista expandían los diálogos, también le hacían propaganda a las películas y también hacía algo que era muy raro en esa época, hablaba de los actores en la película.
En esa época la gente pensaba que eso era completamente descabellado porque a nadie le importaban los actores. De nuevo, estamos hablando acerca de la época en que empezaron las películas. Esta es la chica Biograph, Mary Pickford, una de las primeras estrellas de cine que se conoció internacionalmente. Y si nosotros pensamos acerca de nuestras estrellas de cine son muy transmedios. Cuando uno va a ver una película en cine, uno tiene una idea de quién es George Clooney. Entonces vamos a ver una película de George Clooney, tenemos ciertas expectativas y las expectativas que tenemos están basadas en otros trabajos que ya hizo George Clooney. Así que nuestra noción, nuestras expectativas, nuestra experiencia ya está muy formada por otras plataformas y por otras experiencias relacionadas. Y eso es algo que es parte del cine. Algo que también me gusta hablar, otro ejemplo que me gusta utilizar para presentar mejores ejemplos de esta noción es este autor clásico Alfred Hitchcock. Lo que muchas personas no saben de Hitchcock es que en 1959 él ya llevaba muchos años con una carrera muy exitosa, ya lo reconocían como uno de los mejores directores de cine en el mundo, pero en 1959 él pensó que se le había acabado la carrera. De repente ya no era una figura tan relevante. Recuerden, la televisión ya había salido y las personas habían dejado de ir al cine. De repente Hitchcock sintió que se tenía que reinventar, así que decidió hacer su próxima película acerca de un asesino serial del estado de Wisconsin. Compró la historia y si ustedes entienden cómo había hecho sus películas Hitchcock, él los hacía a través de una identificación subjetificada. Uno se identificaba con un héroe, pero cuando él quiso hacer esta historia de Psycho, el libro no tenía esta identificación subjetiva. ¿Cómo se identificarían las personas con un asesino? ¿Cómo íbamos a lograr esta empatía con el asesino? Así que este fue el gran desafío que tuvo Hitchcock. Así que lo que él hizo es que los primeros 30 minutos de la película de Psycho no estaban en el libro, él los escribió y lo que él hizo y lo que hizo en casi todas sus películas es crear estos sentimientos de empatía en la audiencia. Nos simpatizan los personajes y estos sentimientos los basa en la ansiedad, el sentimiento de miedo, la ansiedad en relación al caos y el sentido de culpa también. Así generaba la empatía. Así que la primera media hora de Psycho, los que no la han visto, durante la primera media hora conocemos a una mujer que se llama Marian. Sabemos que Miriam es una persona culpable desde que él entra porque está prácticamente desnuda enfrente de una ventana. Y sabemos que quien se pare desnudo frente a una ventana es culpable. Segundo, es una mujer que está teniendo sexo. Así que cualquier persona que practica el sexo es una persona culpable. Y está teniendo sexo en medio de la tarde. ¿Quién? ¿Quién practica el sexo en medio de la tarde? Esto es completamente caótico. Y también no solamente está teniendo sexo con un hombre casado. Así que todo lo que pensamos que es malo lo descartaron por la ventana y Hitchcock nos lleva a un mundo de caos, de ansiedad y de culpa. Marian descubrimos que necesita dinero y cuando sale a trabajar se da cuenta de que un señor muy rico está repartiendo dinero por todas partes y le va a comprar una casa a su hija y eso nos hace bastante nervioso. Una persona que regala dinero por todas partes genera nervios y eso era lo que quería hacer Hitchcock. Así que cuando hay que llevar el dinero al banco, le dan el dinero a Marian, todos le dicen a Marian que confían en ella, que se lleve el dinero para el banco y ¿qué hace Marian? Coge el dinero y dice que va para el banco y se escapa. Y escapándose, ¿con quién creen que se encuentra? Se encuentra con su jefe. Marian le dijo al jefe que ella iba para la casa después del banco porque no se sentía bien. Entonces el jefe le pregunta, hey, ¿por qué no te fuiste para la casa y por qué estás manejando con todo ese dinero? Así que la ansiedad, el caos, la culpa aumenta. Marian continúa manejando, ella se empieza a cansar, empieza a llover, empezamos a escuchar los pensamientos de Marian, sentimos que está loca, que no lo va a lograr. En un momento se duerme
y la despierta un policía utilizando gafas oscuras, y el policía está mirando a Marion, pero nos está mirando a nosotros, y nos está mirando a nosotros porque todos tenemos el mismo sentido de culpabilidad. Y eso es lo que le encantaba hacer a Hitchcock, le encantaba que las personas sintieran estos sentimientos. Bueno, el policía la deja ir, cambia de carro prontamente. Obviamente se le dificulta mucho sacar estas bolsas de dinero del carro. Bueno, continúa manejando, está muy cansada. De repente ve un hotel en la lejanía y piensa, bueno, quizás vaya, descanse, vamos, descansemos y pensemos en lo que en realidad estoy haciendo. Bueno, Marion se sienta con un señor que se llama Norman, un señor muy agradable, se comen un sándwich juntos. En este momento, Marion decide, bueno, les debería decir que hasta este punto nos han inundado con todo lo que Hitchcock ha creado en relación a los sentimientos. Estamos en un estado de suspensión, en un estado de tensión, y en este momento específico, cuando Marion está sentada con esta persona rara, Norman tiene pájaros por todas partes, también le gusta espiar a las personas. Pero en este momento Marion decide que todo el caos, que todo este sentimiento de culpabilidad, que toda esta ansiedad es demasiado para ella. Ella decide devolver el dinero. Toda la audiencia se siente bien, yo me siento bien, se acaba la ansiedad, todos podemos tomar un suspiro y sentimos como si descansamos. Y después de toda esta tensión y de todo este suspenso, algunas veces a mí me gusta simplemente ducharme después de que tengo una situación muy difícil. ¿No tenemos sonido? Sonido. Maybe. So, I don't know if you've seen this film. Bueno, no sé si han visto esta película. There it is. Bueno, ya There it is. llegó el I'm not going to show sonido. you Bueno, anymore. pero no les voy a mostrar más I de would la never do that to película. Hitchcock. Yo no le haría eso a Alfred Hitchcock. But if you've seen this film, Pero you si know ustedes exactly han what's visto about to esta happen. película, ustedes saben exactamente qué es lo que va a pasar. Hitchcock has done Y lo que Hitchcock hizo taking cinema to a whole new level. narrativamente es hacer esta película muy inmersiva a través de identificarnos subjetivamente con Marion Crane. Sentimos lo que ella siente, y Hitchcock lo hizo. Y de nuevo, como les dije, durante toda su carrera como productor lo hizo, pero en 1960 las cosas habían cambiado mucho. La gente estaba viendo más televisión y ya anda menos al cine, y las personas no iban al cine de la manera que debían de ir al cine. Lo que pasaba en los años 60 es que las personas llegaban al teatro a mitad de la película, entraban, veían la segunda mitad de la película y luego veían la primera mitad de la película. Si ustedes fueran a ver esta película de Psycho de esa manera, no les funcionaría. La historia quedaría completamente destruida. Así que Hitchcock tenía muchas cosas con las cuales lidiar, muchos desafíos, el impacto de la televisión, tenía que lograr que las personas fueran a su teatro y tenía que cambiar el comportamiento de las personas al ver las películas. Así que lo que Hitchcock hizo fue crear una inmersión y extender esta inmersión que había creado en su película, y lo hizo a través de lo siguiente. Alfred Hitchcock se presenta, dice que ha ido con Psycho desde que se le presentó la idea, y dice que ya ejerce su derecho para revelar diferentes hechos acerca de este entretenimiento extraordinario. The scene is the DeMille Theater in New York. The entire motion picture industry knows that Psycho is being exhibited with a special presentation policy, a creation of Paramount Pictures showmanship. The man in the tuxedo is Nick Justin of the DeMille Theater. He is a theater manager. He is the main instrument of the policy. Listen now to the heart of the policy. I've suggested that Psycho be seen from the beginning. In fact, this is more than a suggestion. It is required.
And here is what Broadway saw. No one will be admitted to the theater after the start of each performance of Psycho. The audience had been sold this concept. With it, they were sold on Psycho. Mr. Hitchcock tells you, as he told them, why. This, of course, is to help you enjoy Psycho more. We really have only your enjoyment in mind. The campaign began with newspaper teaser Hablan ads, acerca de una calling campaña attention con to anuncios en el explaining, periódico, selling the trata policy. de llamar la The Keep the atención Story en a la Secret política nueva idea que supplemented the policy. Hitchcock quiere Special implementar. Hitchcock ads, well-edited ads, Generaron announced anuncios why it was especiales desirable to see Psycho from the beginning. Close to opening day, another antes Hitchcock del ad día de told why it was lanzamiento. required, and clearly Otro supplied the anuncio de audience with the Hitchcock time indicaba schedule por of qué se Psycho performance. requería llegar a tiempo. As did every display ad before Psycho opened. The directory ads, after opening, confirmed the Psycho policy, gave the show times clearly. When they came to the theater, the audience saw Hitchcock in person. Well, not really. But with him there was a real live Pinkerton policeman to emphasize the policy story. En los teatros también se llevó un policía de verdad para enfatizar la política. No les permitiremos que se hagan trampa. Deben de ver Psycho desde el principio hasta el final para poder disfrutarla completamente. Por ende, no se les permitirá entrar al teatro después de que empiece cada película. A nadie se le permitirá entrar, a nadie, ni al hermano del gerente, ni al presidente de los Estados Unidos, ni a la reina de Inglaterra. A nadie. Así que a nadie se le iba a permitir entrar en la mitad de la película. Lo más brillante de Hitchcock es que siempre, pues como una persona que trabaja en los nuevos medios, Hitchcock es una persona brillante. Él hizo esto hace 57 años, perdón, 67 años. Y ya lo estaba haciendo, así que él tuvo que cambiar el comportamiento de las personas, pero no simplemente nos dice que debemos cambiar el comportamiento. Él empieza a hacer luego lo que hace con sus audiencias en los primeros 30 minutos de la película. Utiliza las mismas técnicas para crear ansiedad, para crear este sentimiento de culpa y este sentimiento de caos. Cuando él hizo la película originalmente, hizo que todas las películas que trabajaron en la producción juraran que no iban a revelar el final. Así que de repente todos se sentían culpables, todos se sentían vigilados. Luego creó estas reglas acerca de cómo se iba a presentar la película. Tuvo que poner un agente de seguridad, un policía en los teatros. ¿Por qué lo tendríamos si no somos culpables? O si de pronto, si no tenemos a este personaje, el caos puede estallar. Y Hitchcock siempre nos estaba mirando en todas partes. La otra cosa que ocurrió es que cuando uno tiene que mirar una película a cierta hora, ver una película a cierta hora, uno normalmente llega un poquito antes, uno compra el tiquete y ¿qué hace uno normalmente? Se para en línea. Cuando yo me paro a hacer fila me pongo muy ansioso, me pongo nervioso, ansioso, mis palmas empiezan a sudar, me empiezo a imaginar la película que voy a ver, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurrió también es que las líneas iban alrededor de la cuadra, que en inglés se dice block. Así que Psycho fue la primer película en la cual estas líneas atravesaban la cuadra y todo el mundo tenía que esperar, lo que se llama blockbuster. Luego, 15 años después, cuando Steven Spielberg volvió a hacer sus películas, volvió a presentar este fenómeno de las filas que traspasaban las cuadras. Así que vemos que en este esfuerzo para cambiar el comportamiento, Hitchcock no lo hizo simplemente a través de reglas o a través de contarlo. No, él trajo la experiencia antes de que su audiencia llegara a los teatros. Y Hitchcock no tenía Twitter, no tenía Facebook, no tenía YouTube. Lo que tenía era periódicos, tenía algunos cortos, unos cortos extraños que nadie veía y tenía el boca a boca. Lo mismo que tenemos hoy en día.
Las herramientas han evolucionado, pero son básicamente las mismas herramientas amplificadas. Así que la pregunta es cómo empezamos a utilizar estas herramientas para que mi audiencia participe más y crear una experiencia que dure más de lo que dure la película en los teatros. Bueno, nos vamos a tomar un minuto para mirar lo que significa inmersión. Bueno, cuando nos inmergimos en inmersión, de alguna manera nos olvidamos del mundo real. También empezamos a sentir de que estamos dentro de un mundo simulado. También durante una inmersión sentimos que la mente o el cuerpo están juntos en este nuevo medio, y también hay un sentido de conciencia, de estar engaged, de estar interactuando con. Y hay una discusión con los diferentes artistas de cuánto la audiencia sabe acerca de su inmersión. Y esto se desarrolla hoy en día no solamente a través de las películas y la televisión, el cine y la televisión, sino a través de los videojuegos. No sé si ustedes son gamers. Cuando uno está engaged, cuando un gamer está engaged, es como si no estuvieran ahí. Y eso nos ilustra el poder de la inmersión y lo específico que es hoy en nuestros días. Bueno, yo soy, como les dije anteriormente, soy escritor, yo trabajo en distintos medios, llevo bastantes años haciéndolo y yo lo miro desde mi perspectiva solamente. Yo estoy seguro de que hay otras diferentes perspectivas, pero esto que les acabo de mencionar son las tres cosas que yo considero son las más relevantes. Espacio para la inmersión, fragmentación para la inmersión y escritura. En relación al espacio, si alguien ha trabajado en la industria de los videojuegos, la cantidad de tiempo y esfuerzo que se lleva para desarrollar los ambientes es masivo. El cine siempre ha tenido escenografía, utilería, etcétera. Pero en la nueva industria del gaming y de la realidad virtual y estas nuevas formas de arte más inmersivas, esto se ha convertido en un componente más poderoso, es un componente subliminal, un componente con impacto emocional. Y el ambiente en sí, el escenario del ambiente de inmersión, de hecho, define la relación entre la persona, la audiencia y la historia. En el cine clásico hemos visto que ciertos géneros, ciencia ficción o películas del oeste, en estas normalmente los paisajes, los escenarios obviamente se relacionan y hablan acerca de la historia. Al profundizar más en esos diferentes formatos, estos formatos ganan importancia. Bueno, y de hecho esto es lo último que les quiero decir acerca del espacio. Es como una nueva exploración del espacio. Al hablar de estos nuevos tipos de formatos, van más allá de lo que ha requerido el cine. La segunda área que yo pienso que es importante para ser considerada cuando hablamos de inmersión es la fragmentación. Cuando yo hablo de fragmentación, mientras más miren esta imagen, más van a empezar a reconocer la cara en la imagen. La fragmentación es simplemente poner diferentes partes de la historia que se nos dan a través del tiempo, pero con frecuencia el usuario o la audiencia tiene que descubrir esto. Estos son como las migajas que son vitales en el mundo de los videojuegos para crear este sentimiento de engagement, de compromiso con la audiencia. Y esto lo que nos lleva a hacer es olvidarnos de todo lo que estamos haciendo. Lo único que estamos buscando es la pieza específica, así que de alguna manera nos atrae psicológicamente, crea un sentido de descubrimiento, un sentido de misterio y desarrolla definitivamente la atención porque uno no sabe en dónde están todas las partes ni qué nos va a formar las partes. Y también
Los que no conocen este término de agencia, agency, esto es el término más importante en el área de los videojuegos, el player agency. Player agency es la capacidad de la audiencia de decidir hacia dónde va la historia y de estar dentro de la historia de la manera que el gamer quiere estar dentro de la historia. Y esto es bastante confuso cuando uno trata con elementos de la fragmentación. Se pueden sobrecomplicar las cosas, se puede convertir en un reto muy difícil diseñar el tipo de experiencia. Diseñar el tipo de experiencia si no sabemos cuáles partes van a encontrar, cuáles miembros de la audiencia van a encontrar, algunos las van a encontrar todas. Por eso es que es muy importante hacer lo que yo hago. Yo trabajo en lo que se llama Content Strategy o estrategia de contenido. Eso es parte del proceso de escritura. Mirar cómo se va a encontrar la información, en qué orden se va a encontrar la información, y esto puede ser bastante complicado. Pero si uno no piensa acerca de esto, las personas pierden su nivel de compromiso, su nivel de interacción, simplemente abandonan el juego o abandonan lo que está haciendo. Y esto pasa mucho con diferentes proyectos que quieren incluir muchas cosas que no se tienen este sentido de unificación. La última parte que les quiero hablar acerca de la inmersión, de la estética de la inmersión, es Story Worlds. Story Worlds es un concepto académico. Con frecuencia se habla bastante acerca de esto en ciertos círculos académicos. Yo lo simplifico en tres áreas. Topos es básicamente la escenografía, mitos, la mitología, y ethos, el cual es el personaje o el carácter y los temas. De alguna manera la perspectiva del ethos. Cuando hablamos acerca de la locación o el escenario, topos, setting, estamos hablando acerca de los aspectos físicos y materiales del mundo. Esto los tenemos que definir bien para entender cuál es el mundo. La razón por la cual creamos estos story worlds o mundos de historias es que cuando hablamos con estas personas que hacen contenidos interactivos, siempre ellos hablan de los detalles. Los detalles son muy importantes. En el cine, en la televisión, sí, los detalles son importantes hasta cierto grado, pero en algunas partes los detalles no son importantes y los ignoran. Este tipo de experiencia de inmersión, los detalles, todos los detalles importan. Así que cuando desarrollamos el setting, necesitamos definir estas ideas, el paisaje físico, material, los aspectos sociales, la edad, los aspectos sociopolíticos, el paisaje sociopolítico, los sistemas legales. Yo con frecuencia pienso que es muy importante entender el aspecto tecnológico. Yo le di su propia categoría, entender en dónde estamos en relación a la tecnología y entender cómo el mundo entiende la tecnología, cómo el mundo se relaciona con la tecnología. Eso nos puede ayudar a definir el periodo. La segunda palabra es mitología. Uno puede dedicarle su tiempo a la mitología, pero pienso que lo más importante para entender en este sentido es lo que llamamos backstory, el trasfondo de la historia de los personajes, entender cómo llegamos al punto en el cual empieza la historia, y tenemos que entender la línea de tiempo, la cronología, en otras palabras, los eventos principales de la historia. Necesitamos dedicarle tiempo, pero yo pienso que dedicarle mucho tiempo a muchos detalles, para mí no es tan útil, pero para mí pienso que es importante desarrollar estos dos puntos. Y como tercero, ethos o el carácter o los temas, caracteres o los temas. Para mí esto es lo más importante. Esto nos cuenta todo, nos habla acerca de los sentimientos de la audiencia, de la empatía de la audiencia, de cómo las personas se conectan con la historia. Esto lidia con temas de la moral, códigos de comportamiento, preguntas éticas, valores de los personajes, lo que es importante para ellos, y en la perspectiva, lo que ellos llaman el centro del bien. Para algunos el centro del bien es distinto. Si ustedes conocen la historia, Breaking Bad,
Eso es una historia de lo que se llama el antihéroe. Aparentemente una persona que a todos les caía muy bien, a quien le cambia su centro de bien, cambia su perspectiva. Y lo más importante acerca de esa historia es que a uno lo jala esa historia debido a eso, debido a que uno entiende claramente de que esta persona le cambió su centro de bien. Yo miro la estética de la inmersión de esa manera, de la manera que se las acaba de escribir, pero ya vamos a mirar las nuevas realidades de los mundos virtuales y aumentados que empezamos a explorar. Primero vamos a hablar acerca de la realidad virtual. Yo pienso que es muy útil entender que la realidad virtual no es solamente una cosa, es como una cosa con dos cabezas. Esta es la imagen que yo utilizo. Estos son mis pesadillas, bienvenidos a mis pesadillas. De nuevo, la primera realidad virtual es realidad virtual en términos de películas de 360 grados, películas que están alrededor de nosotros y que uno como audiencia puede decidir hacia dónde mirar, pero el nivel de interactividad prácticamente para ahí. Pues uno posiblemente puede tocar algunas cosas, pero no, lo que miramos o lo que tocamos no impacta la realidad. El segundo tipo de realidad virtual es realidad virtual responsiva. Esta es en la cual nosotros respondemos o impactamos la historia. Obviamente la segunda es mucho más difícil. Algunas veces la llaman True VR. Hay como un debate en este momento acerca de qué es verdadero y qué no es verdadero en términos de realidad virtual. Pienso que los dos son verdaderos. Es importante entender lo que cada uno es. Pero acerca de lo que yo les voy a hablar hoy es las barreras de entrada. ¿Cuáles son los principales desafíos que vemos en estos paisajes de la realidad virtual en relación a la audiencia y a su creación? Yo lo divido en estas tres áreas: costo y acceso al equipo. También estamos hablando de un nuevo idioma. Estas son las barreras y también los desafíos del desarrollo, los desafíos de crear este tipo de historias. Específicamente para la realidad virtual, cuando hablamos acerca del costo y del acceso, bueno, como les dije, el 2016 es cuando fue el año en el cual se introdujo o se lanzó la realidad virtual. ¿Cómo fueron las ventas de la realidad virtual el año pasado? ¿Alguien sabe? Posiblemente no saben porque nadie nos está contando. Y si no nos están contando, quiere decir que las ventas probablemente no fueron muy buenas. Yo he escuchado bastantes rumores. Yo sé que el Sony es el líder. Claramente Sony es el líder y ellos indican que han vendido alrededor de 1 millón de dispositivos para realidad virtual. HTC Oculus también son otras dos marcas muy principales, pero no están dando ningunos números, ninguna cifras. Posiblemente vendieron 1/3 lo que vendió Sony o no. Y la razón es que cuando uno compra el sistema Sony, lo único que se necesita es el PS4. Esto tiene la velocidad para manejar la realidad virtual. HTC, Oculus son dispositivos más caros y requieren comprar un computador personal que es bastante costoso, que muchas personas lo compren. Eventualmente los precios se van a reducir, pero en este momento acá es donde estamos. Pienso que esto es importante entender quién lo está haciendo y para quién lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Al mirar este gráfico, yo creo que es bastante interesante. En este gráfico habla acerca de la realidad virtual, pero más abajo, letras más pequeños, hablan de la realidad aumentada también. Y voy a hablar acerca de la realidad aumentada también en un momento. Y la razón por la cual hablan de la realidad aumentada es porque las películas de 360 y la realidad aumentada VR no son tan caros. Por alrededor de $330 podemos comprar un dispositivo para poner el celular y de alguna manera tenemos una experiencia primitiva de AR. Funciona, primitiva pero funciona. Cualquier persona puede ver. AR es simplemente la realidad aumentada, es simplemente nuestros celulares.
Así que es algo que las personas esperan tener. Así que al incluirlo en esta tabla podemos llegar a una saturación, podemos vender muchos muy rápido. Si no tuviéramos esto acá de AR, no sé cómo se vería la tabla, pero para mí lo más importante como escritor es el contenido. Actualmente no hay nada. El contenido es el rey, es una frase que se repite mucho. Todas las compañías les encanta desarrollar la tecnología porque la pueden controlar, pero odian crear contenido. Todo el mundo odia crear contenido porque muchas personas no saben cómo hacerlo, no existe la bala de plata. Yo vengo de un lugar en el cual todos en Hollywood creen que tienen la bala de plata hasta que se lanzan sus programas o sus películas. De repente a todos les queda claro que no tienen la fórmula. Estamos buscando la fórmula. Cuando encuentren la fórmula, el que encuentre la fórmula será el rey. Hablemos acerca de este tema del idioma, el lenguaje. No vamos a profundizar mucho. Cuando miramos esta imagen, aquí tenemos las nociones. Cuando uno estudia cine, siempre hablamos acerca del zoom in, zoom out, paneo, todas estas técnicas que utilizamos para narrar historias en el cine, pero adivinen que en la realidad virtual ya no aplican. Ustedes pueden tratar de utilizarlas, pueden experimentar, pero no es tan fácil. Forzar estos ángulos es difícil. No se pueden forzar ángulos, así que muchas técnicas se tienen que inventar. Con frecuencia muchas personas dicen que el cine en 360 es como un regreso al teatro, acerca del sonido, los bloques, las reacciones. De alguna manera, esta es la forma en que vamos a contar las historias. De alguna manera, así es que vamos a llevar a la audiencia a donde queremos que estén. Las soluciones, y de nuevo nada es perfecto. Hasta ahora hemos hablado acerca de darle claves o pistas a la audiencia con sonidos, con diferentes indicaciones. Pero en realidad el meollo del asunto son las técnicas de navegación y de diseño. También muchas personas están hablando acerca de reducir el control de usuario para que las historias sean simplemente narradas de la manera que el creador quiera que se narren. Y esto está creando una batalla. Las audiencias quieren interactuar también. Por eso es que es un desafío llegar a un equilibrio en relación a esto. Lo siguiente que les quiero mencionar, que yo pienso es el desafío más grande con cualquier proyecto, es el VR responsivo, la locomoción. Me encanta esta imagen. Aquí vemos lo que pasa en el oído interno. Vemos lo que pasa en el ojo, tienen que trabajar juntos. Así que si ustedes, digamos, están utilizando un control para moverse o para voltear, esto no le va a gustar al cerebro, nos vamos a poder marear, y cualquier persona que ha trabajado en realidad virtual temprana, al principio la realidad virtual tenía el problema de no ser tan rápidos los procesadores, pero hoy en día ya lo resolvimos. Pero este tema de locomoción continúa siendo un problema importante. No podemos dejar que las personas se mareen y vomiten cada que jueguen un juego en realidad virtual. No, esto no nos permitiría permanecer en el negocio por mucho tiempo. Así que necesitamos reducir el control del jugador. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de agency, lo que les mencioné? Esto es un gran problema. No hay una manera de que estos juegos que conocemos como Halo o Call of Duty no pueden llegar a ser VR, de realidad virtual. Ellos dependen del jugador, así que necesitan, y de las agencias del jugador necesitamos llegar a soluciones nuevas. Existen algunas soluciones, estas son algunas soluciones que yo considero son interesantes. La primera es la noción de la teleportation o teleportación. Uno de repente está jugando, llega a un cierto punto y a uno lo llevan a otro lugar.
hacen como un blink, como que espabilas y te llevan a otro lugar, no tienes que ver el movimiento. Para los gamers esto es algo cansón, esto se tiene que justificar a través de la narrativa, así que se puede complicar. Cloudhead Games es una muy buena fuente para entender esto mejor. También hay otro que se llama Comfort Mode. Esto es básicamente como un bailarín que mira y mantiene el enfoque en un solo punto. Esto mantiene el enfoque de la cabeza en un solo punto. Lo que hace es que cuando uno se mueve, hace como un clic a un movimiento, hace el clic como a un salto y luego a otro y luego a otro. Así que al tener esa acción rara como hacer clic al rotar, no crea ese mismo sentimiento de náusea que la realidad virtual crea. Otro que es muy interesante y no conozco ningún juego que lo esté utilizando es este movimiento de brazo, esta locomoción de movimiento de brazo. Cuando uno mueve los brazos de esta manera, empiezas a avanzar y de alguna manera, ya que estás moviendo los brazos, tu cerebro lo acepta, se siente más natural y permite el movimiento. Yo estoy esperando que los videos de personas jugando juegos en realidad virtual salgan para que vean cómo se ve de charro moviendo las manos. En este sentido, para avanzar, todo esto pienso que va a salir en YouTube. Bueno, experiencia práctica, mi experiencia práctica, Archangel, se lanzará en julio. Ellos resolvieron este problema de la locomoción, lo hicieron a través de hacerlo en un mech. Lo que es un mech es el jugador está dentro de un robot, pero lo que se mueve es la máquina. Nosotros tratamos y no es posible controlar el robot, porque si controlamos el robot, inmediatamente se marean. De esta manera resolvimos este problema. Es un buen juego, es una buena solución, pero de nuevo, estos son como trucos, remedios no completos, no tenemos la solución completa. Cada que desarrollamos una de estas experiencias para estos juegos de realidad virtual, tenemos que utilizar y saber cómo utilizar estos trucos. Bueno, la realidad aumentada, en términos simples, quiere decir, bueno, simplemente quitémonos las gafas, utilicemos el mundo real y que el mundo real se convierta en la experiencia, le ponemos capa. Así que de repente podemos tener esto en nuestras salas. Esto está activo en lo que llamamos location-based games, juegos de geolocalización, juegos que utilizamos los dispositivos celulares para ver qué tenemos alrededor y lo que llamamos también geofencing. Mi pregunta es en realidad a lo que está pasando esta semana en Los Ángeles con el sindicato de escritores o Writers Guild de América. Están decidiendo si salen a huelga o no salen a huelga basado en diferentes derechos que buscan en relación a estos nuevas formas de entretenimiento. Sí, yo soy un miembro del sindicato. Yo era miembro del sindicato durante la última huelga y quiero autorizar a nuestros líderes, voy a votar para autorizar a nuestros líderes, pero de hecho no estoy muy seguro por lo que pasó la última vez. Yo era la persona que estaba en la huelga hablando con todo el mundo acerca de lo que estamos hablando hoy. Le estaba contando a todo el mundo que esto estaba cambiando, que ya no era simplemente televisión y cine. Yo de hecho quiero que el sindicato se enfoque más en eso. Con frecuencia lo que ocurre es que con cualquier sindicato, en cualquier organización, se mira en dónde estamos exactamente y pienso que el sindicato se está preocupando más por los escritores de televisión y hoy en día están hablando de la tecnología porque tenemos nuevos jefes en el área de la televisión, Amazon, Netflix, etcétera, etcétera. Así que tenemos estas nuevas tecnologías entrando al juego. Pero pienso que el sindicato está muy centrado en los medios tradicionales y yo continuaré informando a mis camaradas, a mis compañeros. Claro que creo que nos deben de pagar bien a los artistas por nuestro trabajo y pienso que todas las
razones que estamos alegando son justificadas y espero que esto genere más conciencia de esto en los otros Es medios. interesante porque parte de lo que hablábamos recién entra en tu pregunta. Cambian los oficios y cambia el oficio, cambia la tecnología y genera conflictos en muchos sindicatos. O sea, es particular para nosotros que estén discutiendo los guionistas en Los Ángeles acerca de las regulaciones en las nuevas plataformas, pero también nos encontramos con problemas con los fotógrafos que pasan a ser camarógrafos o con los productores y con los periodistas que empiezan a ser productores. La mediamorfosis empieza a generar conflictos en diferentes áreas. Gracias, Adam. Thank you so much. Gracias. My pleasure. Nos encantaría quedarnos más tiempo, pero si no se nos va a retrasar todo el programa.